La noche del 17 de marzo de 2019, Mercedes Aguirre llevaba 42 horas sin dormir. El café frío en el termo ya no le hacía efecto, y las líneas blancas de la carretera empezaban a ondular como serpientes bajo los faros de su Kenworth negro. 2.300 kilómetros la separaban de su casa en Veracruz, y el motor de su camión había comenzado a toser justo cuando cruzó la frontera del estado de Chihuahua. Ella conocía ese sonido. Lo había escuchado antes, en noches peores que esta. Era el sonido de un inyector fallando, de un filtro de combustible sucio, de problemas que no podía arreglar en medio del desierto con una linterna y las manos congeladas. Mercedes tenía 47 años y había pasado 22 de ellos detrás del volante. Su padre le había enseñado a manejar tráileres cuando ella apenas alcanzaba los pedales con la punta de los pies. Le decía que la carretera no distingue entre hombres y mujeres, solo entre los que saben y los que no. Y ella sabía. Conocía cada curva de la Ruta Federal 45, cada gasolinera donde el diésel no estaba adulterado, cada punto donde la señal de radio se perdía y te quedabas solo con el silencio del desierto. Pero esa noche, el desierto de Chihuahua se sentía diferente, más oscuro, más vacío, como si algo estuviera esperando. El termómetro del tablero marcaba -4 grados. El viento del norte golpeaba la cabina con ráfagas que hacían temblar el volante entre sus manos. Mercedes subió la calefacción, pero el aire que salía de las rejillas apenas calentaba. Otro problema más para la lista. Llevaba una carga de electrodomésticos con destino a Ciudad Juárez. Refrigeradores, lavadoras, secadoras. Mercancía legal, documentación en regla, todo limpio. Así había trabajado siempre. Su padre le había enseñado eso también. En la carretera, la honestidad es tu mejor protección. Los que se meten en negocios turbios terminan en una cuneta o en una celda. No hay término medio. El motor tosió de nuevo, más fuerte esta vez. Mercedes miró el indicador de temperatura. Normal, el de presión de aceite. Normal. Pero el sonido no mentía. Algo andaba mal, y si no encontraba un lugar donde detenerse pronto, iba a quedarse varada en el peor tramo posible de toda la ruta. La llamaban la Curva del Diablo. 30 kilómetros de carretera serpenteante entre montañas peladas, sin una sola luz artificial, sin señal de celular, sin nada más que el viento y los coyotes. Los camioneros veteranos contaban historias sobre ese tramo. Historias de asaltos, de desapariciones, de camiones encontrados vacíos con las puertas abiertas y ni rastro del conductor. Mercedes no creía en fantasmas, pero creía en los hombres malos, y sabía que la Curva del Diablo era territorio de nadie después del anochecer. Encendió la radio PX, buscando alguna voz amiga en la frecuencia. Solo encontró estática. El crujido del ruido blanco llenó la cabina como un susurro de advertencia. Fue entonces cuando vio las luces en el retrovisor. Al principio pensó que era otro camionero. Las luces altas, demasiado brillantes, la cegaban cada vez que miraba el espejo. Pero el vehículo no intentaba rebasarla. Se mantenía a una distancia fija, siguiéndola como una sombra. Mercedes aceleró un poco. El motor protestó, pero respondió. Las luces detrás de ella aceleraron también. Redujo la velocidad. Las luces redujeron la velocidad. Un escalofrío le recorrió la espalda, que no tenía nada que ver con el frío. Conocía este juego. Lo había visto antes, lo había escuchado en las historias de otros conductores. Así empezaban los asaltos en la Curva del Diablo. Te seguían, te estudiaban, esperaban el momento perfecto. Y cuando tu camión fallaba,
o te detenías a descansar, aparecían de la oscuridad como lobos. El motor tosió una vez más, y esta vez el camión dio un tirón que casi la hace perder el control. Mercedes apretó el volante con fuerza, sintiendo cómo el sudor frío le empapaba las palmas a pesar de la temperatura bajo cero. No podía detenerse, no aquí, no con ese vehículo siguiéndola. Pero el Kenworth tenía otros planes. Con un último espasmo mecánico, el motor se apagó por completo. Las luces del tablero parpadearon y murieron. La dirección asistida dejó de funcionar, y Mercedes tuvo que usar toda su fuerza para guiar el camión hacia el arcén mientras perdía velocidad. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el viento golpeando la cabina y el latido de su propio corazón en los oídos. En el retrovisor, las luces se habían detenido también, a unos 100 metros de distancia, esperando. Mercedes buscó su teléfono, sin señal como esperaba. Buscó la linterna debajo del asiento. La encontró, pero las pilas estaban casi muertas. Buscó la llave de cruz que guardaba junto a la puerta. Esa sí estaba donde debía estar. No era un arma, pero era algo. Los minutos pasaron como horas. Mercedes no se movió de su asiento, con los ojos fijos en el retrovisor, con la llave de cruz apretada contra el pecho. El frío empezó a filtrarse en la cabina ahora que la calefacción no funcionaba. Podía ver su propio aliento formando nubes blancas en el aire. Entonces las luces detrás de ella se movieron. El vehículo avanzó lentamente, y Mercedes pudo ver por fin qué era lo que la había estado siguiendo. Una patrulla, blanca y verde, con las luces del techo apagadas pero inconfundibles. Policía Federal de Caminos. Por un momento, Mercedes sintió alivio. La policía. Ayuda. Alguien que podía llamar a una grúa, que podía escoltarla hasta el próximo pueblo. Pero el alivio duró exactamente 3 segundos. Porque cuando la patrulla se detuvo junto a su ventanilla y el oficial bajó del vehículo, Mercedes reconoció su cara. Héctor Mendoza. El capataz, como lo llamaban en la carretera. 30 años en la Policía Federal, los últimos 15 asignado a este tramo de la 45. Todo el mundo sabía quién era. Todo el mundo sabía lo que hacía. Mendoza no protegía la carretera. Mendoza era el dueño de la carretera. Era un hombre grande, de hombros anchos y barriga prominente. Tenía el tipo de cara que parecía incapaz de sonreír, con ojos pequeños y oscuros que te evaluaban como si estuviera calculando cuánto valías. Llevaba el uniforme arrugado y manchado de grasa, y cuando se acercó a la ventanilla de Mercedes, ella pudo oler el alcohol en su aliento, incluso a través del cristal. Golpeó la ventanilla con los nudillos. No fue un golpe amable. Mercedes bajó el cristal apenas unos centímetros. El capataz la miró de arriba a abajo, y una sonrisa torcida apareció en su rostro. Era la sonrisa de un hombre que acababa de encontrar exactamente lo que buscaba. Una mujer sola, en medio de la noche, con el camión averiado, en su territorio. «Documentos», dijo. Su voz era ronca, como papel de lija. Mercedes le pasó su licencia, la tarjeta de circulación, el manifiesto de carga. Todo en orden, todo legal. Mendoza los revisó con una linterna, tomándose su tiempo, haciendo que ella esperara en el frío. «Carga de electrodomésticos», murmuró. «Bonita carga. Debe valer bastante». «Todo está declarado», respondió Mercedes. «Puede verificarlo». Mendoza se rió. Fue un sonido desagradable, como piedras raspando. «Verificar. Claro, voy a verificar». Caminó hacia la parte trasera del camión. Mercedes lo observó por el retrovisor, viendo cómo rompía el sello de seguridad sin ningún miramiento, cómo abría las puertas del remolque
y subía adentro con su linterna. Pasaron 5 minutos, 10. Mercedes podía escuchar ruidos de cajas siendo movidas, de cartón siendo rasgado. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Lo había escuchado de otros conductores, de aquellos que habían tenido la mala suerte de cruzarse con el capataz en una noche oscura. Mendoza no buscaba contrabando. Mendoza buscaba qué llevarse. Cuando regresó a la ventanilla, ya no sonreía. Su expresión era de negocios. «Tienes un problema», dijo. «Encontré irregularidades en 1907 tu carga». «No hay ninguna irregularidad», respondió Mercedes. «Cada artículo está en el manifiesto». Mendoza se inclinó hacia la ventanilla, acercando su cara a la de ella. El olor a alcohol era más fuerte ahora, mezclado con sudor rancio y algo más. Algo podrido. «Escúchame bien, mujer. Estás en mi carretera. A las 3 de la mañana. Sin testigos. Con el camión muerto. Puedo hacer que esta noche termine de muchas maneras diferentes. Algunas son mejores que otras. ¿Me entiendes?» Mercedes lo entendía perfectamente. «¿Cuánto?», preguntó, aunque ya sabía que cualquier cantidad que dijera sería solo el principio. Mendoza sonrió de nuevo. Esa sonrisa de depredador. «Todo lo que traigas encima. Y las llaves del camión. Voy a necesitar revisar la cabina también». Mercedes sintió cómo el miedo se transformaba en algo diferente. Algo más caliente, más afilado. Había trabajado 22 años para construir su reputación, para comprar su propio camión, para demostrar que una mujer podía sobrevivir en este mundo de hombres. Y ahora este cerdo corrupto quería quitárselo todo en una noche. Pero no tenía opciones. No aquí, no ahora. Sola contra un policía armado en medio del desierto. Las matemáticas no funcionaban. Le entregó su cartera. 3.000 pesos y algo de cambio. Todo lo que llevaba. Mendoza contó el dinero y frunció el ceño. «¿Esto es todo? ¿Me estás tomando el pelo? Es todo lo que tengo». El capataz la miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Está bien. Entonces vamos a tener que buscar otra forma de pago». Abrió la puerta del camión de un tirón, agarrando a Mercedes del brazo y jalándola hacia afuera. Ella cayó sobre el asfalto helado, sintiendo el frío atravesar su ropa como cuchillos. Mendoza la levantó sin ninguna gentileza y la empujó contra el costado del camión. «Vamos a revisar esa cabina juntos», dijo. «A ver qué más escondes». Mercedes cerró los ojos. Sabía lo que venía. Lo había escuchado en las historias, en los susurros de las gasolineras, en las advertencias que las pocas mujeres camioneras se pasaban entre ellas. El capataz no solo robaba dinero y mercancía. El capataz tomaba todo lo que quería. Pero entonces algo cambió. Un sonido, lejano al principio, pero acercándose rápidamente. El rugido de motores, muchos motores. Mendoza se detuvo, girando la cabeza hacia la carretera. Mercedes abrió los ojos y vio lo que él estaba viendo. Luces, docenas de luces. Una caravana de camiones que venía del norte, sus faros iluminando la noche como una procesión de gigantes de acero. El capataz soltó una maldición. Conocía esas luces. Era el convoy de transportes del norte, la flota más grande de la región. 20 camiones viajando juntos por seguridad, con radios PX sincronizados y conductores que se cuidaban las espaldas unos a otros. No podía hacer lo que quería hacer con 20 testigos pasando a su lado. «Esto no ha terminado», le susurró a Mercedes. «Te voy a encontrar. Y cuando lo haga, vas a desear haber cooperado esta noche». La soltó bruscamente y caminó de regreso a su patrulla. Un minuto después, las luces blancas y verdes desaparecieron en la oscuridad, alejándose hacia el sur. Mercedes
se quedó temblando junto a su camión mientras el convoy pasaba. Algunos conductores tocaron el claxon en saludo, sin saber lo que acababa de pasar. Otros redujeron la velocidad, preguntando por la radio si necesitaba ayuda. Ella no respondió. No podía. Las palabras se le habían atascado en la garganta, junto con las lágrimas que se negaba a derramar. Cuando el último camión del convoy desapareció en la distancia, Mercedes se permitió sentarse en el estribo de su Kenworth y respirar. El frío ya no le importaba, el miedo tampoco. Solo quedaba una cosa ardiendo en su pecho. Rabia, pura, incandescente, rabia. Pasó el resto de la noche en la cabina, envuelta en todas las mantas que tenía, esperando el amanecer. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mendoza. Sentía sus manos en su brazo. Escuchaba su voz, prometiendo que esto no había terminado. Y tenía razón, no había terminado. Pero no de la manera que él pensaba. Cuando el sol finalmente apareció sobre las montañas, Mercedes bajó del camión y abrió el capó. El problema era el que había sospechado, un inyector sucio. Nada que no pudiera arreglar con las herramientas que llevaba y un poco de paciencia. Mientras trabajaba, su mente no dejaba de dar vueltas. Mendoza la había amenazado, la había robado. Había intentado hacer algo mucho peor. Y lo peor de todo era que no había nada que pudiera hacer al respecto. ¿Denunciarlo? ¿A quién? ¿A sus propios compañeros? El capataz llevaba 15 años operando en este tramo. Todo el mundo sabía lo que hacía. Nadie hacía nada, porque Mendoza tenía conexiones, tenía protección, tenía el poder de hacer desaparecer a cualquiera que se atreviera a hablar. Mercedes había escuchado las historias. Conductores que habían intentado denunciarlo y habían terminado con sus licencias revocadas por infracciones inventadas. Otros que habían sufrido accidentes misteriosos en carreteras solitarias. Y algunos que simplemente habían desaparecido, sus camiones encontrados vacíos días después, sin ninguna explicación. El capataz era intocable. Eso era lo que todos decían. Pero mientras Mercedes limpiaba el inyector con las manos manchadas de grasa y diésel, algo más empezó a tomar forma en su mente. Una idea, loca, peligrosa, probablemente suicida. Pero una idea, al fin. Terminó la reparación al mediodía. El motor arrancó al primer intento, ronroneando como si nada hubiera pasado. Mercedes se limpió las manos con un trapo y subió a la cabina. No tomó la ruta hacia Ciudad Juárez. En cambio, giró hacia el sur, de vuelta hacia la curva del Diablo. Necesitaba información y sabía exactamente dónde encontrarla. El parador del Coyote era una gasolinera destartalada a unos 40 kilómetros de donde había tenido el encuentro con Mendoza. No era gran cosa. Unos surtidores oxidados, una tienda que vendía refrescos calientes y comida de dudosa procedencia, y un estacionamiento de tierra donde los camioneros paraban a descansar. Pero lo importante del parador del Coyote no era lo que vendía, era lo que se hablaba ahí. Era el centro de información de toda la región. Si algo pasaba en la carretera, tarde o temprano se comentaba en el parador. ¿Quién había sido asaltado? ¿Dónde había retenes? ¿Qué rutas estaban peligrosas? Y por supuesto, ¿quién estaba detrás de todo? Mercedes estacionó su Kenworth junto a otros 3 camiones y bajó. El sol del mediodía golpeaba fuerte, un contraste brutal con el frío de la noche anterior. Entró en la tienda y pidió un café. El hombre detrás del mostrador era viejo, con la piel curtida por décadas de sol del desierto y ojos que habían visto demasiado. Se llamaba Don Aurelio y llevaba el parador desde antes de que Mercedes naciera. «Te ves como si hubieras tenido una noche difícil», dijo mientras le servía el café.
Mercedes tomó un sorbo. Estaba amargo y tibio, exactamente como esperaba. Me encontré con el capataz. Don Aurelio no dijo nada, solo asintió lentamente, como si esa fuera toda la explicación necesaria. ¿Qué te quitó? Todo lo que llevaba encima, y casi algo más. El viejo la miró con algo parecido a la compasión. O tal vez era lástima. En la carretera a veces era difícil distinguir. No eres la primera, dijo. No serás la última. Ese hijo de puta lleva años haciendo lo mismo. Todo el mundo lo sabe. Nadie puede hacer nada. Mercedes dejó la taza sobre el mostrador. ¿Y si alguien pudiera? Don Aurelio se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Hacer qué? ¿Denunciarlo? Ya lo intentaron. ¿Enfrentarlo? Los que lo intentaron están enterrados en el desierto. Mendoza tiene protección de arriba. Muy arriba. Políticos, empresarios, gente con poder. Le pagan para que mantenga esta carretera bajo control. Y él les paga a ellos con una parte de lo que roba. ¿Cuánto roba? Don Aurelio se encogió de hombros. Nadie sabe exactamente. Pero piénsalo. 15 años cobrando mordidas a cada camión que pasa, robando carga, extorsionando a transportistas. Algunos dicen que tiene millones escondidos en algún lugar. Otros dicen que tiene un rancho en la sierra donde guarda todo lo que se ha llevado. Mercedes procesó la información. Millones, 15 años, un rancho en la sierra. ¿Dónde?, preguntó. El viejo la miró fijamente. ¿Para qué quieres saber? Curiosidad. Don Aurelio negó con la cabeza. No te metas en eso, muchacha. Lo digo en serio. Mendoza es peligroso. Pero la gente que lo protege es peor. Si empiezas a hacer preguntas, vas a terminar como los otros. Mercedes terminó su café y dejó un billete en el mostrador. Gracias por el consejo. Salió de la tienda sin mirar atrás, pero antes de llegar a su camión, una voz la detuvo. «Oye, camionera». Se giró. Un hombre joven estaba recargado contra uno de los otros camiones, fumando un cigarro. Tenía la cara delgada y los ojos inquietos de alguien que ha visto demasiado para su edad. Te escuché hablando con don Aurelio, sobre el capataz. Mercedes no dijo nada. Solo esperó. El joven dio una última calada a su cigarro y lo tiró al suelo. Mi hermano era camionero. Trabajaba esta ruta. Hace 3 años desapareció. Su camión apareció vacío en la curva del Diablo. Nunca encontraron el cuerpo. Lo siento. El joven se encogió de hombros, pero sus ojos contaban una historia diferente. Todo el mundo sabe que fue Mendoza. Mi hermano había estado hablando de denunciarlo. Estaba juntando pruebas, grabando conversaciones, documentando todo. Una semana después, desapareció. Mercedes sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Las pruebas? ¿Qué pasó con ellas? El joven la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si podía confiar en ella. Las tengo yo. Mi hermano me las mandó antes de desaparecer. Grabaciones, fotos, documentos, todo lo que necesitas para hundir a Mendoza y a todos los que lo protegen. ¿Por qué no las has usado? Porque no soy idiota. Si las saco a la luz, termino como mi hermano. Necesito a alguien que pueda hacer algo con ellas, alguien que tenga los contactos correctos, alguien que no tenga miedo. Mercedes pensó en la noche anterior, en las manos de Mendoza en su brazo, en su voz prometiendo que esto no había terminado. ¿Qué tipo de contactos? El joven se acercó un paso. Hay una unidad especial de la Fiscalía, anticorrupción. Llevan años tratando de atrapar a Mendoza, pero nunca han tenido suficientes pruebas. Si les llevas lo que tengo, podrían actuar. ¿Y por qué me lo dices a mí? Porque te vi anoche, vi lo que pasó. Y vi cómo te quedaste ahí, sola, después de que se fue. No lloraste, no te derrumbaste,
Te quedaste ahí pensando, planeando. Reconozco esa mirada. Mi hermano tenía la misma mirada antes de desaparecer. Mercedes estudió al joven. Podía ser una trampa. Podía ser un informante de Mendoza, tratando de identificar a posibles amenazas. Podía ser cualquier cosa, pero también podía ser exactamente lo que decía ser. Un hermano buscando justicia, una oportunidad que no volvería a presentarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Roberto». «Roberto Vega». Mercedes extendió la mano. «Mercedes Aguirre. Y creo que tenemos mucho de qué hablar». La conversación duró 3 horas. Roberto le contó todo lo que sabía sobre Mendoza, sobre su red de protección, sobre los años de crímenes impunes. Le mostró las pruebas que su hermano había reunido. Grabaciones de audio donde Mendoza negociaba sobornos, fotografías de reuniones con políticos locales, documentos que detallaban el flujo de dinero desde la carretera hasta cuentas bancarias en el extranjero. Era suficiente para destruir a Mendoza, pero también era suficiente para que cualquiera que las tuviera terminara muerto. El problema, explicó Roberto, es hacerlas llegar a las personas correctas. La Fiscalía Anticorrupción tiene una oficina en la Ciudad de México, pero Mendoza tiene ojos en todas partes. Si intento viajar con esto, no llego vivo. Mercedes pensó en su camión, en las rutas que conocía, en los años de experiencia evitando problemas en la carretera. «Yo puedo llevarlas», dijo. Roberto la miró con sorpresa. «¿Estás segura?» «Si Mendoza se entera». «Mendoza ya me amenazó, ya me robó, ya intentó hacerme algo peor. No tengo nada que perder. Tienes tu vida». Mercedes se rió, pero no había humor en el sonido. «Mi vida es esta carretera. Si no puedo recorrerla sin miedo, no tengo vida». Roberto asintió lentamente. Luego sacó una memoria USB de su bolsillo y se la entregó. «Todo está aquí. Copias de todo. Hay un fiscal en la Ciudad de México. Se llama Alejandro Reyes. Es el único en quien mi hermano confiaba. Si le llevas esto, él sabrá qué hacer». Mercedes tomó la memoria y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «¿Cómo lo encuentro?». Roberto le dio una dirección y un número de teléfono. «Pero ten cuidado. Mendoza tiene informantes en la fiscalía también. No hables con nadie más que con Reyes. Y no uses tu teléfono para contactarlo. Usa un teléfono público, si todavía puedes encontrar uno». Mercedes asintió. Luego pensó en algo. «¿Por qué confías en mí?». «No me conoces». Roberto la miró a los ojos. «Porque mi hermano me enseñó a reconocer a las personas honestas. Y porque anoche, cuando Mendoza te soltó, vi algo en tu cara que no he visto en mucho tiempo». «¿Qué?». «Determinación. La misma que tenía mi hermano. La misma que me dice que tú no vas a parar hasta que esto termine». Mercedes no supo qué responder a eso, así que simplemente asintió y caminó hacia su camión. Antes de subir, Roberto la llamó una última vez. «Camionera, ten cuidado con el rancho». «¿Qué rancho?». «El rancho de Mendoza. Está en la sierra, a unos 80 kilómetros de aquí. Ahí es donde guarda todo. El dinero, la mercancía robada, todo. Si las cosas se ponen feas, ese es el lugar donde no quieres estar». Mercedes archivó la información en su mente. Luego arrancó el motor y salió del parador del Coyote. Tenía un largo camino por delante. El viaje a la Ciudad de México tomó 2 días. Mercedes evitó las rutas principales, usando caminos secundarios que había aprendido a lo largo de los años. Durmió en su cabina, en lugares apartados donde nadie pudiera encontrarla. Comió lo que llevaba guardado y bebió agua de las botellas que siempre mantenía en el camión. Todo el tiempo, la memoria USB pesaba en su bolsillo como una bomba a punto de explotar. Llegó a la capital en la madrugada del tercer día.
La ciudad era un monstruo de luces y ruido, tan diferente del silencio del desierto que casi le dolía. Encontró un estacionamiento para camiones en las afueras y dejó su Kenworth ahí, pagando al vigilante para que lo cuidara. Luego tomó un taxi hacia el centro. La oficina de la Fiscalía Anticorrupción estaba en un edificio gris y anónimo, el tipo de lugar que pasarías sin mirar dos veces. Mercedes llegó a las 8 de la mañana y pidió hablar con el fiscal Alejandro Reyes. La recepcionista la miró con desconfianza. ¿Tiene cita? No, pero dígale que tengo información sobre Héctor Mendoza, el capataz. La recepcionista palideció visiblemente. Luego tomó el teléfono y habló en voz baja durante 1 minuto. Cuando colgó, su actitud había cambiado por completo. El fiscal la recibirá ahora. 3er piso, oficina 312. Mercedes subió las escaleras con el corazón latiendo fuerte. Cada paso la acercaba más al punto sin retorno. Una vez que entregara las pruebas, no habría vuelta atrás. Alejandro Reyes era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y los ojos cansados de alguien que ha pasado demasiadas noches leyendo expedientes. Cuando Mercedes entró en su oficina, él se levantó y le estrechó la mano. «Señora Aguirre, me dijeron que tiene información sobre Mendoza». Mercedes sacó la memoria USB y la puso sobre el escritorio. «Todo está ahí. Grabaciones, fotos, documentos, 15 años de crímenes, todo lo que necesita para encerrarlo». Reyes tomó la memoria y la examinó como si fuera una reliquia sagrada. ¿De dónde sacó esto? De alguien que pagó con su vida por reunirlo. Su hermano me lo dio. Reyes asintió lentamente. Vega. Ernesto Vega. Lo recuerdo. Desapareció hace 3 años. Siempre sospechamos que Mendoza estaba detrás, pero nunca pudimos probarlo. Ahora puede. El fiscal la miró fijamente. ¿Sabe lo que está haciendo? Si Mendoza se entera de que usted me trajo esto. Ya me amenazó una vez. No tengo miedo. Debería tenerlo. Mendoza no es solo un policía corrupto. Es parte de una red que llega muy arriba. Políticos, empresarios, otros policías. Si vamos tras él, vamos a levantar muchas piedras. Y debajo de esas piedras hay gente muy peligrosa. Mercedes pensó en la noche en la curva del diablo, en las manos de Mendoza, en su voz. Entonces, levántelas todas y aplástelos. Reyes sonrió por primera vez desde que ella había entrado. Me gusta su actitud, pero necesito que entienda algo. Esto va a tomar tiempo. No puedo arrestar a Mendoza mañana. Necesito verificar las pruebas, construir un caso sólido, coordinar con otras agencias. Pueden pasar semanas, tal vez meses. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, usted tiene que mantenerse viva. Mendoza no sabe que usted vino aquí, pero eventualmente lo descubrirá. Cuando eso pase, va a ir tras usted. Mercedes asintió. Lo sé, pero tengo una ventaja que él no tiene. ¿Cuál? Conozco la carretera mejor que él. Reyes la estudió durante un largo momento. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó una tarjeta. Este es mi número personal. Si algo pasa, si Mendoza la encuentra, si necesita ayuda, llámeme. A cualquier hora. Mercedes tomó la tarjeta y la guardó junto a la memoria USB vacía que Roberto le había dado como respaldo. Hay algo más, dijo. Roberto me habló de un rancho. En la sierra, a unos 80 kilómetros del Parador del Coyote. Dice que ahí es donde Mendoza guarda todo. Reyes frunció el ceño. Hemos escuchado rumores sobre ese rancho, pero nunca hemos podido localizarlo exactamente. Mendoza es muy cuidadoso. Si lo encuentro, le serviría. El fiscal la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Señora Aguirre, no le estoy pidiendo que haga trabajo de investigación. Ya ha hecho suficiente. No me lo está pidiendo. Se lo estoy ofreciendo.
Reyes suspiró. Si encuentra algo, cualquier cosa, llámeme primero. No intente hacer nada sola. ¿Entendido? Entendido. Mercedes salió de la oficina, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Ahora solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para ver a Mendoza caer. El viaje de regreso fue más tenso que el de ida. Mercedes sabía que cada kilómetro la acercaba más al territorio de Mendoza, al lugar donde él era el rey y ella era solo otra presa. Pero también sabía algo que él no sabía, que las paredes de su reino estaban empezando a agrietarse, que en algún lugar de la Ciudad de México un fiscal estaba revisando pruebas que lo destruirían, que el tiempo del capataz estaba llegando a su fin. Solo tenía que aguantar un poco más. Llegó al parador del Coyote al anochecer del cuarto día. Roberto la estaba esperando, con la misma expresión ansiosa que había tenido cuando se conocieron. ¿Lo lograste?, preguntó apenas ella bajó del camión. Mercedes asintió. Reyes tiene todo. Dice que va a tomar tiempo, pero que tiene suficiente para construir un caso. Roberto cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Lo sé. Por eso lo hice. Se quedaron en silencio un momento, compartiendo el peso de lo que habían puesto en marcha. Luego Roberto habló de nuevo. Hay algo que debes saber. Mientras no estabas, Mendoza vino por aquí. Estaba preguntando por ti. Mercedes sintió un escalofrío. ¿Qué dijo? Que te estaba buscando, que tenían asuntos pendientes. Don Aurelio le dijo que no te había visto, pero no sé si le creyó. ¿Sabe que fui a la Ciudad de México? No lo creo, pero sospecha algo. Está más paranoico que de costumbre. Ha aumentado los retenes en la carretera. Está revisando cada camión que pasa. Mercedes pensó rápidamente. Si Mendoza estaba buscándola, no podía seguir usando las rutas normales. Necesitaba otra forma de moverse. El rancho, dijo de repente. Necesito encontrar el rancho. Roberto la miró con alarma. ¿Estás loca? Si vas ahí, te matan. No voy a entrar. Solo necesito saber dónde está. Reyes dijo que si podía localizarlo, tendría suficiente para una orden de cateo. Roberto negó con la cabeza. No sé exactamente dónde está. Solo sé que está en la sierra, hacia el este. Hay un camino de terracería que sale de la carretera principal, cerca del kilómetro 120. Pero nunca he ido más allá de la entrada. Es suficiente. Mercedes, escúchame. Mendoza tiene gente vigilando ese camino. Si te ven, no me van a ver. Roberto la miró durante un largo momento. Luego suspiró. Eres igual que mi hermano, terca como una mula. Gracias, lo tomaré como un cumplido. Esa noche, Mercedes no durmió. Se quedó en su cabina, estudiando mapas, planeando rutas, pensando en cada posible escenario. Sabía que lo que iba a hacer era peligroso. Sabía que podía terminar como Ernesto Vega, desaparecida en el desierto sin que nadie supiera qué le había pasado. Pero también sabía que no podía quedarse quieta, no después de lo que Mendoza le había hecho, no después de lo que le había hecho a tantos otros. La carretera no espera por nadie, le había dicho su padre, pero a veces la carretera te da una oportunidad, y cuando eso pasa, tienes que tomarla. Esta era su oportunidad. Salió del parador del Coyote antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas brillaban sobre el desierto. Tomó la carretera principal hacia el este, con los faros apagados para no llamar la atención. El kilómetro 120 llegó más rápido de lo que esperaba. Mercedes redujo la velocidad, buscando el camino de terracería que Roberto había mencionado. Lo encontró casi por accidente.
una abertura en la maleza, apenas visible, que se perdía en la oscuridad de la sierra. Detuvo el camión a un lado de la carretera y bajó. El aire de la madrugada era frío y seco, con ese olor particular del desierto que siempre le había recordado a su infancia. Se quedó quieta un momento escuchando, solo el viento y el silencio. No podía llevar el camión por ese camino. Era demasiado grande, demasiado ruidoso, demasiado obvio. Tendría que ir a pie. Tomó su linterna, su teléfono, aunque sabía que no habría señal, y la llave de cruz que siempre llevaba. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Empezó a caminar. El camino de terracería serpenteaba entre colinas áridas, subiendo gradualmente hacia la sierra. Mercedes caminó durante casi una hora, deteniéndose cada pocos minutos para escuchar. No quería encontrarse con ninguna sorpresa. El sol empezaba a asomar en el horizonte cuando finalmente vio algo. Una cerca de alambre de púas, alta y nueva, que bloqueaba el camino. Detrás de la cerca, a unos 500 metros de distancia, se alzaba una construcción, el rancho. Era más grande de lo que había imaginado. Una casa principal de 2 pisos, varios edificios anexos, un estacionamiento donde podía haber al menos 10 vehículos, y, lo más importante, un almacén enorme con puertas de metal que brillaban bajo la luz del amanecer. Mercedes se agachó detrás de unos arbustos y sacó su teléfono. Sin señal, como esperaba. Pero la cámara funcionaba. Empezó a tomar fotos de todo lo que podía ver. La cerca, los edificios, los vehículos, las placas. Fue entonces cuando notó algo extraño. Uno de los vehículos en el estacionamiento era una patrulla de la Policía Federal. Blanca y verde, igual que la de Mendoza. Pero esta tenía algo diferente. En el techo, donde deberían estar las luces de emergencia, había una antena de radio mucho más grande de lo normal. Y en el costado, apenas visible bajo una capa de polvo, había un logo que Mercedes no reconoció. Se acercó un poco más, arriesgándose a ser vista, para tomar una foto mejor. El logo era un escudo con las letras UAI en el centro. UAI, Unidad de Asuntos Internos. Mercedes sintió como el mundo se detenía a su alrededor. Asuntos Internos, la división de la policía encargada de investigar a otros policías. La división que supuestamente debería estar persiguiendo a gente como Mendoza. Y su patrulla estaba estacionada en el rancho del capataz. Las implicaciones eran enormes. Si Asuntos Internos estaba trabajando con Mendoza, eso significaba que la corrupción llegaba mucho más alto de lo que nadie había imaginado. Significaba que las denuncias contra él habían sido enterradas desde adentro. Significaba que todo el sistema estaba podrido. Pero también significaba algo más. Significaba que Mercedes tenía pruebas de algo que nadie más tenía. Pruebas de que la propia policía estaba protegiendo al capataz. Tomó más fotos de la patrulla, del logo, de las placas. Luego empezó a retroceder, alejándose del rancho lo más silenciosamente posible. No llegó muy lejos. «Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí». La voz vino de detrás de ella. Mercedes se giró y se encontró cara a cara con Héctor Mendoza. El capataz estaba de pie a unos 10 metros de distancia, con una pistola en la mano y una sonrisa en la cara. Detrás de él había otros 2 hombres, también armados, con el aspecto de matones profesionales. «La camionera negra», dijo Mendoza. «Sabía que volverías. Los de tu tipo siempre vuelven». Mercedes no dijo nada. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando opciones, buscando una salida. «¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Tomando fotos?» Mendoza se rió. «Déjame adivinar. Fuiste a la Ciudad de México. Hablaste con alguien. Tal vez con ese fiscal que lleva años tratando de atraparme. Reyes, ¿verdad?»
Mercedes siguió sin hablar. «No importa», continuó Mendoza. «Reyes no puede hacer nada. Tengo amigos en lugares muy altos. Amigos que se aseguran de que cualquier investigación contra mí termine en la basura». Dio un paso hacia ella. «Pero tú eres un problema diferente. No puedo dejarte ir después de lo que has visto, después de lo que sabes». Mercedes finalmente habló. «Si me matas, Reyes sabrá que fuiste tú. Le dije todo antes de venir aquí». Mendoza se encogió de hombros. «Tal vez, pero sin pruebas, sin testigos, sin cuerpo. ¿Qué puede hacer?» «Nada, como siempre». Levantó la pistola. «Es una lástima. Eres una mujer valiente. En otras circunstancias, tal vez podríamos haber llegado a un acuerdo». Mercedes cerró los ojos. Pensó en su padre, en las lecciones que le había enseñado, en los años de carretera que había recorrido. Pensó en Roberto, en Ernesto, en todos los que habían sufrido a manos de este monstruo, y pensó en algo más, algo que había notado mientras Mendoza hablaba. Un detalle pequeño, casi insignificante, pero que podía cambiar todo. La placa de Mendoza. La placa de identificación que llevaba en el pecho. No era una placa normal de la Policía Federal. Era diferente, más pequeña, con un diseño distinto. Y en el centro, apenas visible, estaban las mismas letras que había visto en la patrulla del rancho. UAI. Mendoza no era solo un policía corrupto. Mendoza era de asuntos internos. El capataz no estaba siendo protegido por asuntos internos. El capataz era asuntos internos. Todo encajó en la mente de Mercedes como las piezas de un rompecabezas. Por eso nadie podía tocarlo. Por eso las denuncias desaparecían. Por eso llevaba 15 años operando con total impunidad. Mendoza era el encargado de investigar la corrupción policial en esta región. Y había usado ese poder para convertirse en el policía más corrupto de todos. Abrió los ojos y miró directamente a Mendoza. «Tu placa», dijo, «es de asuntos internos». Mendoza se detuvo. Por primera vez desde que lo conocía, Mercedes vio algo parecido a la sorpresa en su cara. «¿Qué dijiste?» «Tu placa. No es de la Federal de Caminos, es de la UAI. Eres de asuntos internos». El silencio que siguió fue absoluto. Mendoza la miraba con una expresión que oscilaba entre la furia y el miedo. «¿Cómo?» «Vi la patrulla en tu rancho, la que tiene el logo de la UAI, y ahora veo tu placa. No eres solo un policía corrupto, Mendoza. Eres el policía que se supone que debe atrapar a los policías corruptos. Y has estado usando ese poder para protegerte a ti mismo». Mendoza apretó la mandíbula. «Eres más lista de lo que pensé. Y tú eres más estúpido de lo que pensé. Porque si yo pude darme cuenta, otros también pueden. Y ahora que sé la verdad, no soy la única que la sabe. ¿Qué quieres decir?» Mercedes sonrió. Era una sonrisa fría, sin humor, la sonrisa de alguien que ha aceptado su destino, pero no piensa irse sin pelear. «Antes de venir aquí, le mandé un mensaje a Reyes. Le conté todo lo que sospechaba. Le dije que si no tenía noticias mías en 24 horas, significaba que tú me habías encontrado. Y le dije que buscara la conexión entre tú y asuntos internos. Estás mintiendo. ¿Quieres arriesgarte?» Mendoza la miró fijamente. Mercedes podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando probabilidades, evaluando riesgos. Finalmente, bajó la pistola. «¿Qué quieres? Quiero que te entregues. Quiero que confieses todo. Quiero que pagues por lo que le hiciste a Ernesto Vega y a todos los demás». Mendoza se rió. «¿Y por qué haría eso?» «Porque si no lo haces, Reyes va a descubrir la verdad de todas formas. Y cuando lo haga, no solo vas a caer tú. Van a caer todos los que te han protegido, todos los políticos, todos los empresarios, todos los otros policías.
y cuando eso pase, van a buscarte. No para arrestarte, para silenciarte. El capataz se quedó en silencio. Mercedes podía ver el miedo creciendo en sus ojos. El miedo de un hombre que finalmente se da cuenta de que su imperio de mentiras está a punto de derrumbarse. Tienes una opción, continuó Mercedes. Puedes entregarte ahora, cooperar con la investigación y tal vez conseguir un trato. O puedes matarme, esperar a que Reyes descubra la verdad y terminar muerto en una celda antes de que puedas testificar contra nadie. Mendoza miró a sus hombres, luego volvió a mirar a Mercedes. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No puedes, pero puedes confiar en que Reyes quiere atraparte más de lo que quiere atrapar a nadie más. Y si le das a los peces gordos, te dejará vivir. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. El sol ya había salido completamente, bañando el desierto en una luz dorada que hacía brillar el polvo en el aire. Finalmente, Mendoza suspiró. Fue el suspiro de un hombre derrotado. «Está bien», dijo, «tú ganas». Guardó la pistola y les hizo una señal a sus hombres para que bajaran las armas. «¿Qué tengo que hacer?» Mercedes sacó su teléfono. «Primero, vamos a salir de aquí. Vamos a ir a un lugar donde haya señal. Y luego vas a llamar a Reyes y le vas a contar todo». Mendoza asintió lentamente. «¿Y después?» «Después, la justicia se encarga del resto». Caminaron de regreso hacia la carretera en silencio. Mercedes iba adelante, con Mendoza detrás de ella, y sus hombres siguiéndolos a distancia. Nadie habló. No había nada que decir. Cuando llegaron al camión de Mercedes, ella se detuvo y se giró hacia Mendoza. «Una cosa más». «¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Tenías un trabajo importante. Tenías poder. Tenías la oportunidad de hacer algo bueno. ¿Por qué lo tiraste todo a la basura?» Mendoza la miró con ojos vacíos. «Porque podía. Porque nadie me detenía. Porque después de un tiempo ya no sabía hacer otra cosa». Mercedes asintió. «Eso es lo más triste que he escuchado en mi vida». Subió al camión y arrancó el motor. Mendoza subió al asiento del pasajero y sus hombres se fueron en sus propios vehículos, probablemente a esconderse antes de que todo explotara. El viaje hasta el parador del Coyote fue corto. Cuando llegaron, Mercedes le pasó su teléfono a Mendoza. «Llama». El capataz marcó el número de Reyes con manos temblorosas. La conversación duró menos de 5 minutos. Cuando colgó, su cara estaba pálida como la cera. «¿Viene para acá?» «Con un equipo». «Dice que tengo que esperar». «Entonces esperamos». Se sentaron en el estacionamiento del parador, en silencio, mientras el sol subía cada vez más alto en el cielo. Don Aurelio salió de la tienda y se quedó mirándolos con expresión de incredulidad. Roberto apareció poco después, con la misma expresión. Nadie dijo nada. No hacía falta. Reyes llegó 3 horas después, con una caravana de vehículos oficiales que levantaron una nube de polvo visible a kilómetros de distancia. Había agentes de la fiscalía, policías federales de verdad y periodistas que alguien había avisado. Cuando Mendoza bajó del camión y se entregó, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, los flashes de las cámaras empezaron a dispararse como fuegos artificiales. Mercedes se quedó a un lado, observando. Reyes se acercó a ella después de que se llevaran a Mendoza. «Lo lograste», dijo. «No sé cómo, pero lo lograste. Él se entregó solo». Reyes sonrió. «Ambos sabemos que eso no es verdad. Pero no importa. Lo importante es que cayó. Y gracias a lo que nos va a contar, van a caer muchos más». «¿El rancho? Ya tenemos una orden de cateo. Mis hombres están en camino ahora mismo». Mercedes asintió. «¿Y yo?» Reyes la miró con seriedad. «Usted es una testigo clave. Va a tener que declarar,
probablemente varias veces, pero también es una heroína. Lo que hizo hoy, no mucha gente tendría el valor de hacerlo. Mercedes se encogió de hombros. Solo hice lo que tenía que hacer. Reyes le estrechó la mano. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, llámeme. Lo haré. El fiscal se alejó para coordinar con su equipo. Mercedes se quedó sola junto a su camión, viendo cómo el circo mediático se desarrollaba a su alrededor. Roberto se acercó a ella. «Lo lograste», dijo. «Justicia para mi hermano. Justicia para todos». Mercedes lo miró. «Tu hermano lo logró. Él reunió las pruebas. Él empezó todo esto. Yo solo terminé lo que él empezó». Roberto asintió, con lágrimas en los ojos. «Gracias, de verdad. Gracias». Se abrazaron brevemente, dos extraños unidos por una causa común, por una pérdida compartida, por una victoria que había costado demasiado. Luego Roberto se alejó, y Mercedes se quedó sola con su camión. El Kenworth negro brillaba bajo el sol del mediodía, cubierto de polvo del desierto, pero tan sólido como siempre. Mercedes pasó la mano por el capó, sintiendo el metal caliente bajo sus dedos. «Gracias, viejo amigo», murmuró. «No podría haberlo hecho sin ti». El camión no respondió, por supuesto, pero Mercedes podría haber jurado que el motor ronroneó un poco, como si estuviera de acuerdo. Subió a la cabina y arrancó. El motor cobró vida al primer intento, fuerte y seguro, listo para otro viaje. Mercedes miró por el retrovisor. El parador del Coyote se hacía cada vez más pequeño, junto con los vehículos de la fiscalía, los periodistas y todo el caos que había dejado atrás. Adelante, la carretera se extendía hacia el horizonte, recta y vacía, prometiendo kilómetros de asfalto y cielo abierto. Mercedes sonrió por primera vez en días. Una sonrisa real, sin miedo, sin rabia, sin nada más que la simple alegría de estar viva y libre. Encendió la radio. Una canción norteña llenó la cabina, hablando de caminos largos y corazones valientes. Mercedes subió el volumen y pisó el acelerador. La carretera no espera por nadie, pero a veces la carretera te da exactamente lo que necesitas. Y lo que Mercedes necesitaba era seguir adelante. Así que eso hizo. El Kenworth negro desapareció en la distancia, dejando atrás solo una nube de polvo y el eco de un motor que nunca se rinde. Mendoza nunca volvió a ver la luz del sol como hombre libre. Las pruebas del rancho fueron suficientes para condenarlo a él y a docenas de otros, desde policías de bajo rango hasta políticos de alto nivel. El escándalo sacudió al país durante meses, pero Mercedes no se quedó a ver los juicios ni las sentencias. Tenía cargas que entregar, rutas que recorrer, kilómetros que devorar. La noche después de que todo terminó, mientras conducía por una carretera vacía, bajo un cielo lleno de estrellas, su radio PX cobró vida. «Camionera negra», dijo una voz. «Aquí Convoy del Norte. Escuchamos lo que hiciste. Solo queríamos decir gracias por todos nosotros». Mercedes sonrió y tomó el micrófono. «Aquí Camionera negra. No hay nada que agradecer. Solo hice mi trabajo». Hubo una pausa. Luego, otra voz. «Tu padre estaría orgulloso». Mercedes sintió un nudo en la garganta. Pero no lloró. Los camioneros no lloran. Solo siguen adelante. «Gracias», dijo. «Cambio y fuera». Colgó el micrófono y volvió a concentrarse en la carretera. Las líneas blancas pasaban bajo sus faros como un río interminable. El motor ronroneaba su canción eterna. Y en algún lugar adelante, el amanecer esperaba. Mercedes Aguirre, la camionera negra, siguió conduciendo. Porque eso es lo que hacen los guerreros de la carretera. Siguen adelante. Siempre.